vamos a hablar acerca de la ira de Dios contra el pecado. Y antes de hablar acerca de la ira de Dios contra el pecado, vamos a hacer una pequeña dinámica y es rapidito. Escuchen muy bien. Imagínense que yo les voy a traer a ustedes unos cupcakes, ¿saben? En contexto, unos cupcakes, ¿ok? Ujú. Y yo le voy a dar un cupcake a cada uno de ustedes, ¿bien? Pero, pero, les tengo que confesar una cosa, que cuando yo venía de camino, los cupcakes se me cayeron, pero no Mm. se rompieron ni nada, pero se embarraron un poquito, pero solo un poquito, que yo lo limpié, un poquito, pero yo lo limpié, pero yo se los traje con mucho amor y yo les he entregado los cupcakes a cada uno de ustedes, se los voy a dar a cada uno de ustedes para que me digan, para que los prueben, porque yo los hice con mucho amor para ustedes. ¿Se comerían ustedes los cupcakes? ¿Sí o no? No. Creo que yo le Ruth. saco el frosting y me como Ok, lo otro. ok, ok. No sé Ruth, de qué lado cayó. No, ajá. él dijo que apenas por Sí, encimita. pero el cimita es relativo. Bueno, yo los huelo primero Te volé, te volé. Te volé, y mija. después le corto la parte de arriba. Ah, ok, 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 ok. Este Yo te quería cuatro preguntaría, partes. si yo te preguntaría hace cuánto ocurrió eso, Ah, no, eso es recién llegando. recién Recién llegando, o sea, llegando. si es Yo, algo Está rápido, fresco. Lo que te yo, vas a algo encontrar está fresco. por yo eso. creo que yo te diría que yo te agradezco todo el Ajá. amor del mundo, pero que en ese momento yo no me los puedo comer Ok, ok, ok. ¿Y por qué no se los comerían? Que no ¿Por tengo qué no? hambre. porque están infectados. Porque están infectados. Pero no me lo Ajá. comería. No te los comerías, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Alguien que me conteste, ¿por qué no me lo voy a comer? No Bueno, me Porque lo voy a pueden estar contaminados. Esa es la Exacto, palabra, la posibilidad. contaminado. sí. Nada. Interesante esa palabra. Pues fíjense que esa misma reacción que nosotros tenemos al ver el cupcake y que ha sido, porque se ve muy bien a por fuera, pero que ha sido contaminado con eso Ujú. que ya no lo deja comerse, pues y de alguna forma nos causa algún tipo de repulsión, ¿verdad que sí? Sí. Pues esa misma es la actitud que nosotros como cristianos debemos tener ante el pecado. Amén. Repulsión, que con solamente verlo y y no. Esa es la actitud que tenemos que tener con el pecado, pero Ujú. lastimosamente, no siempre triunfamos. A veces, por eso es que nosotros tenemos que, cuando oramos, pedirle perdón al Señor, porque a veces el corazón va por un lado, la mente va por otro y Sí, uno quiere es hacer lo que uno correcto. quiere y ¡ay! O nos Pero dejamos llevar por las apariencias. también, pero esa misma actitud que tenemos ante el cupcake que está contaminado es la actitud que deberíamos tener nosotros como cristianos ante el pecado. Por Ahora eso, bien, ajá, no, por eso es que Jesús decía que un poquito de levadura contamina toda la masa, así, que sea un chispito, ya todo lo demás no sirve. claro, busquemos bien, Ahora, ajá, Benjamín, antes de que sigas, lo que pasa es que también las personas, si no saben que lo que están haciendo es pecado, no lo pueden reconocer, pues entonces también es otro factor, ¿sabes? Estoy haciendo algo que es incorrecto, pero yo no sé. No lo sí, pero estamos hablando, identifican. sí, pero O eso sea, está si tú muy, le dices que se cayó en el piso, claro, Exactamente, los claro, bizcochitos. son claro, ignorantes. pero Ruth, queremos volverte a reiterar que estamos hablando de nosotros, entre nosotros como cristianos, la repulsión que nosotros debemos tener ante el pecado, porque sabemos que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, esa repulsión no la van a sentir, Pero es que porque no incluso, conocen, no te Pues va, no te va a decir porque somos inexcusables. tan Vamos, insensibles. para allá vamos, porque no es que, no es porque yo vivo en el Amazonas y yo no tengo conocimiento a mí se me van a excusar de un montón de cosas porque yo soy un ser que vive en el Amazonas y estoy desconectado de un montón de cosas y de un poco de verdades que la gente hoy en día maneja, ¿no? Es como cuando estás ante la ley.
El hecho de que tú no sepas que la ley existe, no quiere decir que tú estás eximido de eso. Si usted la viola, aunque usted no sabía, usted tiene que pagar ante la ley. Lo que pasa es que no necesariamente todo el cristiano tiene exactamente el mismo fundamento y me baso en lo siguiente, ¿no? Para decir, por ejemplo, el vino. Hay cristianos que toman vino y entienden que no es malo. Hay otros que, Ujú, ujú. que no. O sea, es no. O sea, es algo que Claro. yo no debo de consumir. Entonces, hay ciertas cosas o ciertas reglas que por desconocimiento o por no, ¿verdad? No saber todo el detalle, pues se van para un lado o para el otro en términos de, ¿verdad? De su pensamiento y entonces no pueden tomar las decisiones correctas, aunque son cristianos, ¿ves? Sí, pero en ese caso tú tienes que tomar en cuenta que cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, Él nos da también, nos dota a nosotros de su Santo Espíritu. Y tú tienes que dejar que el Espíritu te guíe en la toma de tus decisiones. El hombre Aleluya. peca cuando no consulta al Señor. Así de sencillo. Entonces yo no puedo actuar de la misma manera siendo cristiano, igual que cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. No, porque ahora yo tengo cosas que no tenía antes. Yo tengo a Cristo en mi corazón y tengo de su Santo Espíritu que me va a guiar. Entonces yo tengo que dejarme guiar por el Santo Espíritu del Señor. Ujú. Claro que al principio va a ser una lucha porque uno está dejando Y de estoy ser de una acuerdo cosa. contigo, Benjamín, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando ocurre la lucha entre la carne y el Exacto, el corazón engañoso. espíritu, la gente se engaña. Sí, claro. Eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Que la carne, ¿verdad? Haga su función y entonces te engañe. Pero nada, No, eh, no. Quizás más adelante con los siguientes slides podamos encontrar una respuesta a esa interrogante que tú me estás haciendo. Todo eso pasa por falta de conocimiento, porque no leen la Biblia. A veces es que el corazón, si tú sigues a tu corazón que es engañoso, puedes tomar las decisiones incorrectas, aunque sepas la Biblia, Lo que Y dependiendo. sucede algunos es son que débiles. la naturaleza es pecaminosa de todas maneras. Exacto. Claro, claro. Y una cosa que nosotros no podemos olvidar es que nuestro Dios es santo. Busquemos Levítico 19 del 1 al 2 y Primera de Pedro 14 al 16. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y entonces, como la Amén. santidad es una característica propia del Dios mismo, de Dios Ujú. nuestro Señor, por eso el pecado, que es producto de la desobediencia, no puede cohabitar en el mismo espacio. Busquemos ahora Primera de Pedro 14 al 16. como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Amén. escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Quizás también eso puede ayudar un poco a esclarecer tu pregunta, ¿no? Mm. Porque estamos incluyendo este concepto de santidad que no solamente le pertenece a Dios, sino que Él también quiere que nosotros desarrollemos dentro de nuestro ser. A ver qué es lo que está pasando ahora. Como ya vimos la semana pasada, Pablo, en este caso, le está escribiendo a la gente de la iglesia en Roma. En eso estamos claritos, ¿verdad? Él está Ujú. escribiéndole a la gente en Roma. Eh, pero ¿por qué razón le está escribiendo y le va a hablar específicamente lo que vamos a tratar hoy? Uno, para aclarar y defender sus enseñanzas. Dice así, Pablo hizo frente a la constante oposición de personas que no comprendían o distorsionaban sus enseñanzas sobre la ley de Moisés y la fe en Cristo, porque la gente estaba en la pelea y que, no, pero Jesucristo vino a abolir, está diciendo cosas que van en contra de la ley, no vino. Y con esta carta está tratando de poner orden en cuanto a esos conceptos para que los cristianos no tengan un problema con esa figura de Moisés y de Jesucristo. Evidentemente, Pablo tenía razones para sospechar que tales conceptos así de confusión y conceptos erróneos acerca de la fe habían llegado a los miembros de la iglesia en Roma, por lo que escribió para aliviar cualquier inquietud
antes de su llegada, porque recordemos, creo que él estaba en Corintios y entonces él quería pues mandarles una carta para preparar un poco el camino antes de llegar. De los primeros creyentes en Roma eran judíos, que tenían esa base de la ley. Claro Ujú. que sí. Entonces, otra razón por la cual él escribe lo que vamos a estar hablando hoy es para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, judíos y gentiles. Poco antes de que Pablo escribiera esta epístola, los cristianos judíos que el emperador Claudio había expulsado de Roma comenzaron a regresar. Y cuando esta gente regresó, que se encontró con una iglesia llena de gentiles, o sea, de gente que no era judía. Y es posible que esta situación haya dado lugar a que surgieran tensiones y problemas entre cristianos y judíos, cristianos gentiles, pues. Como el apóstol de los gentiles, Pablo procuró integrar en la iglesia a los conversos gentiles. Sin embargo, como judío, Pablo también sintió un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el evangelio. Sí, él tenía una pasión por su misma gente tremenda. Sí, y entonces pues este es el panorama en el que nos vamos a circunscribir con estas lecturas. Ahora, ay, vamos a ver aquí, ay, ya lo cerré, qué bien. Vamos a leer ahora Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen injusticia la verdad. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es un enojo justificado del Dios santo y justo cuando se enfrenta al pecado. Lo que pasa es que cuando hablamos de la ira de Dios, tendemos siempre a racionalizar, es decir, a pensar desde la perspectiva humana. El enojo humano es irracional, porque cuando usted está disgustado por una situación X, Y, hay veces que usted no usa la razón, usted usa impulsivamente y después uno dice, ay, de verdad que me pasé, debía bajarle 2 rayitas, ¿no? Y eso pasa, tiene ese matiz un tanto irracional el enojo. Es importante aclarar también que esta cualidad, esto de que estamos hablando de la ira de Dios, la ira como tal, no es una constante, a diferencia del juicio de Dios. Esto no es una constante. ¿Por qué no es una constante? Porque recuerden que nuestro Dios también es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios no puede ser ira. Entonces, esto es una reacción de parte de Dios momentánea ante situaciones muy específicas creadas por el ser humano. Porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, reacciona con ira hacia la desobediencia. Recuerden, la desobediencia. En Ujú, Génesis, cuando estamos hablando acerca del pecado de Adán y Eva, hablan sobre la desobediencia, porque realmente ese fue el pecado, ujú. desobedecer a Dios, desobedecer a Dios. Ahora, si alguien me puede leer esto, Efesios 5, de 5 al 6. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que es muy interesante la versión Palabra de Dios para todo que dice, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie les engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. ¿Ves? Y ven, por eso es que usamos la palabra enojo, porque es un enojo, la ira es eso, es un enojo de Dios ante la desobediencia. Es un enojo superlativo. Pero lo que Sí, pasa es que la santidad de Dios es tan grande que no puede soportar el pecado. Ujú, No sí, cabe dentro de su existencia. claro que sí. Y entonces resaltemos que el enojo de Dios ante la desobediencia del hombre no se ha detenido desde el Edén. ujú, Desde ujú. el Edén mismo, el hombre ha dado traspiés, 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 traspiés. Pero tenemos buenas noticias. Si alguien nos puede leer Juan 3:36, aquí mismo lo tenemos escrito.
Ajá, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. sí, hay esperanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, nosotros. Pero el que no obedece al Hijo no verá la Ujú. vida. Ujú. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Claro, nosotros vemos la implicación para la eternidad de eso, pero la persona que no conoce a Cristo, y no estamos hablando tampoco en este caso muy particular, cuando él está hablando de los hijos de desobediencia, no está hablando de que de esta es la gente que nosotros vamos a buscar. Él está hablando de la gente que ya está perdida y que no quiere dar marcha atrás. O sea que esta no es la gente que nosotros vamos a evangelizar como cristianos o que la iglesia en Roma va a ir a buscar. No, él está haciendo una descripción muy exacta de la conducta de la gente que no quiere saber nada de Dios. Porque si Ujú. vimos al principio, esta gente detiene con injusticia la verdad. Detiene con injusticia la verdad. También podemos buscar Romanos 5 de 9 al 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Por él seremos salvos de la ira. Hay buenas noticias para el creyente. Nosotros como hijos de Dios estamos justificados por su Amén. sangre. Eso nos da paz. Mucha paz. Finalmente, la ira se revela contra los que detienen la verdad. ¿Quién es la verdad según Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y este Aleluya. versículo, amén. Definitivamente que este versículo es poderosísimo porque nos deja muy Ujú. claro que si usted quiere pensar, ¿qué es el Evangelio es el mismo Cristo, porque es Todo, la verdad que nosotros tenemos que predicar. Y entonces todo es ya Cristo. esta gente ha entrado prácticamente en condenación porque esta gente ha detenido a Jesucristo. Todo es lo que dice en Juan, después de 3:16, más adelante dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así mismito, cuando tú conoces a Cristo y tienes ese encuentro con la verdad que es una realidad que muchas personas van a vivir, es una transformación que agarra todos los aspectos de tu vida. Ojalá todo ser humano pudiera vivir esa experiencia, pero muchos, a Amén. pesar de que no viven el momento ese, sí tienen un momento de tomar una decisión, pero toman una decisión errónea e increíble, pero hay gente que se siente complacida y se siente bien al practicar todas estas cosas que son desobediencia para el Señor. Y no les importa que al final de los tiempos pues sean juzgados y se tengan que ir para el infierno, no les importa. Ellos entienden que la vida es aquí y ahora. Ujú. Y eso es triste porque yo he conversado con gente muy joven que tiene muy claro lo que están haciendo con sus vidas y no les importa el juicio de Dios. Y es muy triste cuando las personas ya han sido rotundas, ¿no? En pensar eso. Pero uno como cristiano siempre tiene que tener en mente de que pone en oración a la gente que uno conoce que es así, para que el Señor vaya abriendo el camino que a veces uno no encuentra para llegar a esas personas y hablarle del Señor. Antes de leer Romano 1 del 19 al 20, yo quiero hablar de Ruth. Ruth, estás ahí, ¿verdad? Y aquí Sí, estoy. Sí, fíjate que a mí me llena, bueno, no sé, yo creo que no solamente tú, yo no sé cuántas personas más dentro del chat tienen en sus casas plantas, flores y cosas, y a mí me maravilla cada vez que yo veo esas orquídeas que hay en la puerta de tu casa. Y esta mujer tiene un mano para las flores tremendo. ajá, Óyeme, de verdad que esto es una belleza de unas flores y eso que ella solamente las cuida. Entonces, tiene que existir ese Dios y ese ser superior y tiene que ser extremadamente inteligente para poder crear un ser que se autoalimente solo por la presencia de la luz, que haga su alimento en presencia de la luz. O sea, para llevar a cabo ese proceso que todos conocemos como fotosíntesis, ¿no? fotosíntesis.
Claro que sabemos que el agua es importante, los nutrientes que hay en la tierra, pero la planta no puede crecer si no hay luz. Y a través de la luz, en presencia de la luz, es que ella puede producir ese alimento. Tiene que ser un ser extremadamente complejo, con una inteligencia superlativa para poder crear un ser tan complejo como una planta. Y aún así la gente ve, por eso yo te digo, yo puedo estar en el Amazonas, ser un indio del Amazonas, pero yo no soy, yo no tengo excusa porque esto de algún lado tuvo que haber salido. Ujú. Porque esto ya estaba cuando yo llegué, o sea que esto ya estaba hecho, mires. Y si yo echo para atrás y empiezo a preguntarle para atrás a mis familiares de dónde vino todo esto, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así mismo es. Y tan Tanto en la época, hermoso. tanto en la época de Pablo como en nuestros días, los seres humanos que no son justos ante Dios no quieren saber la verdad acerca de él, por lo que la reprimen, ocultándosela a los demás y reprimiéndola dentro de ellos mismos. Ahora Pablo muestra que tal intento de evitar conocer a Dios es inútil. Los seres humanos no pueden afirmar haber pasado por alto lo que Dios les ha revelado sobre sí mismo en la naturaleza. Busquemos Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, amén. Es como si toda la creación gritara su nombre. Amén. Es que cada mañana, y mira, sea como sea, el sol sale para todos. Mira si ese Ujú, Señor, ese Dios en el que para nosotros, buenos y para malos. ujú, para que vea la infinita misericordia. Y cada día es una oportunidad que el Señor te da. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da. Dios se ha manifestado claramente a los que lo niegan y lo desobedecen. Su desobediencia, ojo con esto, no es el resultado de la ignorancia. No es que yo no sé, no, eso, sino que es causada por la rebelión. El hombre se ha rebelado contra Dios. Desde la Antártida hasta el Amazonas, desde Australia hasta los Alpes, toda la creación alaba a Jehová. Cuán grande es su nombre en toda la Toda la tierra. tierra. Dice la Biblia, y según los pasajes que hemos estado leyendo, Romanos 1 del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De la versión viviente. Ajá, Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amén. dice que los incrédulos, pero ¿saben qué? Los incrédulos ya conocen a Dios, porque si usted no quiere creer en algo, usted tiene que conocerlo para poder decir, yo en eso no voy a creer. Es Ujú. como cuando usted va a votar por un determinado candidato a presidente o a gobernador, usted tiene que conocer las diferentes plataformas de cada uno de los que están para el puesto y usted va a desechar los que no, a usted no le gusta y usted se va a quedar con que, pero tiene que conocer a los demás para poder tomar esa decisión. O sea, los incrédulos ya conocen a Dios, pero no muestran una respuesta moral y ética adecuada frente al conocimiento que tienen de Él. Por lo tanto, la pregunta no es si los seres humanos tienen o no una relación con Dios, sino qué tipo de relación tienen con Él. Es decir, si son obedientes o desobedientes. ¿Y qué hacen con el conocimiento que tienen de Él? Si reconocen o detienen la verdad. Y vamos a hablar de la razón y el corazón, la mente y el corazón. Mira que cuando la gente está enamorada tiene problema con esto. Sí. Siempre que está la gente enamorada, la gente tiene problema entre lo que dice la razón y lo que dice el corazón. Pero fíjense, la historia de la humanidad está llena de momentos y situaciones que corroboran mucho la relación que hay entre la razón y el corazón. Y hagamos un poquito de historia. Tiempo hubo en que los hombres, tras el paulatino alejamiento de Dios, llegaron a endiosar la razón. ¿Ok? Pero fue tal la frialdad y la rigidez
de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se dio en el siglo XVIII-XIX y principalmente se desarrolló en Francia, Alemania e Inglaterra. Y esto dio a pie a movimientos muy importantes como la Revolución Francesa, donde se establecieron los ideales de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, que posteriormente pues afianzaron un poco más el sentido de democracia en los países modernos. Pero fue una época muy convulsiva, en donde el hombre le daba ponía en primer lugar la razón, ¿no? Pero esta época fue como muy restrictiva, ¿no? O sea, tiene que ser solamente blanco o negro. Y a respuesta a este movimiento de la Ilustración, nacen, adivinen qué, el romanticismo, que llevó a endiosar los sentimientos, y el romanticismo se manifestó en todo, en la pintura, en la En la literatura. literatura, en un montón de expresiones artísticas. Más tarde, ideologías como el liberalismo, el marxismo y el relativismo se encargaron de distintos modos de que el hombre llegara a creer que es imposible conocer verdades objetivas. Hasta que llegó, ay, adivine quién llegó, alguien que nosotros conocemos muy bien porque ya en estudios anteriores hemos hablado de ella, hasta que llegó la posmodernidad. Y adivina qué hizo la posmodernidad, rescató el romanticismo. Tremendo problema, porque cuando usted rescata el romanticismo, entonces usted está en peligro de tragarse unos caramelos de cianuro. ¿Sabe por qué? Porque todo te lo venden románticamente. Y aunque sea veneno, te lo van a hacer tragar porque como está romántico, así te lo digieres más fácil. Y así vienen ideologías erróneas que no agradan a Dios, conceptos que entran dentro de la fe que tampoco agradan a Dios y un montón de otras cosas. Aquí hay una frase que quiero compartir con ustedes y quiero que ustedes me digan qué piensan al respecto. Dice que el corazón tarde o temprano puede fallar. Si contamos con una buena formación doctrinal, las fallas del corazón las suplirá la razón. Fíjate, está interesante porque ahí, ¿cómo te digo? Se puede entender que estamos hablando de un ser integral. O sea, tú no eres solo razón, no eres solo corazón. Y cuando la razón apoya el corazón, digamos, en el momento en que el corazón falle o viceversa, pues implica que tú estás balanceado, que has podido entender e integrar los conceptos en una proporción que sea saludable. Y estamos hablando de formación doctrinal, la Ujú. sana doctrina. O sea que si yo tengo como cristiano el conocimiento de la palabra del Señor, aunque mi corazón me lleve Ujú. a tomar la decisión incline. equivocada, te incline hacia el error, pues está esa parte De la La razón. palabra, de la la palabra palabra. sí, y que me va entonces a ayudar. Entonces, como Ujú. muy bien nos ha explicado Miguel, nos va a ayudar a establecer ese balance, pero es una Ujú. lucha, es como cuando Sí. usted te oye el diablo hablándole por un oído y el angelito Sí. del otro. Del problema de nuestros días, ¿verdad? Que Eh, nos guían más por los sentimientos. Ay, yo me Sí. siento bien, yo creo que está bien, me gusta, yo no siento nada malo, pero si no lo compara con lo que la Biblia dice, pues entonces puedes errar. claro. O sea, la famosa doctrina de que si yo con eso no le hago daño a nadie, pues está bien, lo puedo hacer. Claro. Si te sientes bien Exacto. con eso, pues hazlo, tú tienes derecho. No, pero está incorrecto Por delante eso, del pero Señor, pues de es la acuerdo forma a de su pensar palabra. Ujú. Exacto, es la parte de los del mundo. sentimientos, ¿no? Que rigen. El corazón se deja llevar por los sentimientos, ¿no? La razón es blanco-negro, ¿no? O sea, Claro. algo que hace sentido, Ujú. ¿no? Porque está basado en mis conocimientos, en lo que, ¿verdad? Pero el sentimiento del corazón es el que tengo que tener mucho cuidado. Porque... Mucha gente, por Engañoso. ejemplo, muchos se divorcian porque dicen que ya no la quiero como antes. Exacto. Ay, Y el compromiso que hizo. Ujú. claro. Ujú. Además, yo te voy a decir una cosa, cuando tú tienes un carro y se te acaba la gasolina, ¿tú qué Sí. haces? Que le echan más gasolina para que Tú camine. le echas más gasolina, pero tú no, porque tú no te bajas del carro y lo dejas por ahí tirado y te compras uno nuevo. Yo creo que conforme nosotros tengamos una relación personal con Dios y esta relación crezca,
vamos a poder identificar la voz del Espíritu Santo. O sea, a pesar de nuestras emociones, porque somos seres humanos, ninguno de nosotros hacemos las cosas tampoco perfectamente, pero creo que si vivimos para Dios y tenemos ese compromiso con Él primero, todas las cosas van a ser añadidas en nuestra vida, ¿no? Vamos a querer servirlo, vamos a querer obedecerlo, vamos a tener nuestras luchas, porque todos tenemos luchas a diario y todos tenemos que reconocer y ser honestos que si nuestra dependencia no fuera con el Señor, ¿dónde estaríamos? Aún siendo creyentes, ¿no? Y que tenemos que ser humildes también, ¿no? Como creyentes, de saber que todo el trabajo viene del Señor y nosotros obedecemos porque lo amamos Amén. y porque también sabemos que tenemos a un Dios a quien tenemos que tenerle un temor santo y reverente, porque es Dios. Temer a Dios involucra también una dosis de respeto, ¿no? Ni me Amén. atrevo, ni me atrevo, ¿ok? Bien, dice aquí que existen conexiones entre el cerebro y el corazón, pero es que Dios se la sabe toda. Miren, Dios estableció conexiones entre el cerebro y el corazón porque sabe que la clave está en el equilibrio, como bien nos presentaba nuestro hermano Miguel. Hay conexiones neurológicas, que es la que permiten los impulsos nerviosos, ¿ok? Las bioquímicas, que es la que está relacionada con las hormonas y los neurotransmisores. Hay biofísicas, que son los mensajes por medio del ritmo cardíaco. Imagínense, usted sabía que el ritmo cardíaco también le envía mensajes al corazón, al cerebro. Muy, 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 muy interesante. También hay otro tipo de conexiones y hay conexiones energéticas. Hay un campo electromagnético que cambia según nuestras emociones y se extiende 2 a 4 metros fuera del ser humano. Así de que eso que nosotros somos energía, eso no es una cosa de gente que vuela en escoba. No, 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 eso es una verdad. real. Nosotros, claro, y en alguna, yo he metido mente a eso, ¿sabe? Porque de repente nosotros no sabemos manejar nuestra energía y aunque sabemos que también el Señor nos dota de mucha, de su poder para poder, eso de sanar a las demás personas y todo eso, yo siempre he pensado que el Señor nos dota a nosotros como cristianos de todo su poder, pero nosotros eso no, ya cuando está dentro de nosotros, no sabemos, no tenemos como que la capacidad ni el conocimiento para manejar todo al nivel como lo maneja él. Yo creo que es cierto y nosotros tenemos que estar abiertos en mente y corazón para dejar que ese amor, ese poder fluya en nosotros para poder beneficiar la vida de otras personas. Yo creo que es algo bien complejo, Benjamín, eh, porque Dios nos dota de una habilidad que es don de Dios para utilizarla, ¿verdad? Con un propósito. Entonces, la complejidad de ese poder ¿verdad? Sabemos que en muchos casos él hablaba de que teníamos poder para sacar, ¿verdad? Los demonios, Echar fuera. pero había momentos que no era tan sencillo. Necesitabas de oración y necesitabas, ¿verdad? De ayuno para Ayuno. lograr, ¿verdad? Esos objetivos. O sea, que ese poder es más allá de un poder, ¿no? Es algo que, ¿verdad? No sé, no tengo palabras para explicarlo, pero es una combinación de factores que nos llevan a tener, porque él nos dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú puedes decirle a ese monte, muévete de ahí, vete para el otro lado, y él no te lo va a hacer. O sea, Dios no nos iba a decir algo que no fuera posible. Lo que pasa es que el factor fe, ¿verdad? El factor fe es un poder. Pienso, ¿verdad? Que es parte de ese poder que se alimenta con esa oración, que se alimenta con ese ayuno. Yo pienso que no es tan Sí. complicado en el sentido que si nosotros conocemos que es Cristo en nosotros, el que hace todo en nosotros para bendición de los demás, no es tan complicado porque es cuestión de nosotros rendirnos a Él y que Él obra a través de nosotros, porque yo no tengo ningún poder por ser blanquita. El que tiene es el que está en mí, que es Cristo Jesús, Amén. y a través de su Espíritu Santo. Entonces,
si yo estoy consciente de eso, yo el otro día le decía a una persona, yo decía, pero es que cuando el Señor nos da un don de sanidad, si yo me miro a mí misma, yo no voy a lograr nada cuando oro por la persona, pero si me olvido de Blanquita, porque Blanquita no tiene ningún poder, sino que es el Cristo que vive en mí, y entonces sí puedo ser instrumento para que ese Cristo fluya a través de mí y que lo que sale de mí entonces es el que vive en mí. Amén. Así que yo creo que sí es un poco complicado, pero es cuando llegamos a esa realización de que todo es Cristo en nuestra vida. El centro es Cristo, todo parte de Él, es en Él, por Él y para Él que nosotros nos movemos. Y entonces eso facilita el que nosotros podamos ser útiles y exitosos, porque no somos nosotros los que somos exitosos, es Él en nosotros. Leamos Romanos 1 del 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el hombre que desobedece a Dios no lo reconoce como Dios, ni en su mente ni en su corazón, porque de alguna manera intenta entender a Dios y aceptar a Dios a través de la razón. Y tú no puedes nada más con la razón, tú tienes que la razón, el corazón con todo tu ser, ¿no? Creo que eso es bastante importante tenerlo presente. De alguna forma, sin el Espíritu Santo en tu vida, tú no puedes llegar a conocer más y más del Señor y tener esa necesidad de buscarle cada día, ¿no? Amén. Leamos el siguiente versículo, Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, entonces es un asunto que involucra con todo el ser. Es por esta razón que muchos creen que son salvos y no lo son porque no hacen una entrega total. Ahora vamos a ver en este slide que los hombres de la época de Pablo, la descripción que él está haciendo de no solamente el pueblo en Roma, sino también en gran parte de los territorios conquistados por Roma, cambiaron la gloria de Dios. Vamos a buscar Romanos 1 del 23 al 25. Dice así: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, sí. Y pareciese que esa descripción que hace es una descripción de nuestros tiempos. Es una descripción de nuestros tiempos porque yo en estos días, Panamá es un país que es predominantemente católico y yo puedo ver las fiestas que se hacen en los pueblos con determinados santos, porque hay santos prácticamente para todo. Las Y fiestas entonces patronales. claro, sí. Y entonces pasan el santo, hay muchas tradiciones. Aquí está la de Cristo Negro, donde la gente hace mandas o promesas y caminan algunos de rodillas y cosas así, ¿no? Haciendo para que el Señor pues tenga piedad de ellos y le conceda las cosas que ellos han pedido. Pero fíjense ustedes que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y lo adoraron. El Señor le dijo a Moisés que los que no se arrepintieran serían destruidos. Se les olvidó el primer mandamiento. Leamos Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Dice la versión 2, Dios Amén. habla hoy en ese último versículo, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. O sea que si hay ventajas si usted decide Ujú, amar y obedecer al Señor. Pero ujú. fíjese, puede sonar para nosotros un tanto, este, podríamos decir exagerado, por poner una palabra, de que sí, sabemos que la gente hacía imágenes y todas estas cosas, pero es que un Dios, es todo aquello en lo que, a lo que usted le dedica su mayor cantidad de tiempo, ¿no? Ujú, Y también donde también coloca su corazón. Eso se llega a convertir su Dios. Y fíjese que hoy en día nosotros hemos tenido dioses diferentes. Porque, por ejemplo, el primer dibujito ahí hay una señora cogida en crema, ella está en el spa y Una ojo, no estamos mascarilla. diciendo ponerse mascarilla, que si ponerse ácido hialurónico y los tensores, pintarse el pelo, botox, ¡Uh! que eso es pecado. No, no estamos diciendo que eso es pecado porque si usted quiere cuidarse y estar bella porque usted es hija de un rey o un hijo de un rey, pues no hay ningún problema que usted se vea. Amén. El problema está cuando yo pongo eso en primer lugar. Cuando yo dejo de servir al Señor, de ir a la iglesia, de hacer un montón de cosas, de obedecerle por ponerme a mí en primer lugar, y más importante es cómo yo me veo y cómo yo, porque al fin y al cabo yo lo hago para, no solamente para mí, sino para que la gente me vea. Pero yo tengo también preocuparme por la parte interior de mí, que es la que se preocupa el Señor, porque Él vino a salvar fue mi corazón. Entonces, para en el Amén. caso de nosotros, los seres humanos, hoy en día, hay una campaña, no solamente para el cristiano y para el no cristiano, para todos los seres humanos, una campaña porque la gente no quiere envejecer. Ahora hay Ujú. cremas para detener el tiempo, hay tratamiento antiedad, porque de estar viejo como si fuera, como si te cayera una maldición y te quieren convencer de que eso es así. Entonces hoy en día usted vea incluso hasta gente bien viejita en los gimnasios metidos y toda la cosa, que eso está bien, que porque hacer ejercicio ayuda a los huesos, eso lo sabemos Ujú. perfectamente, Y pero los no puede músculos. convertirse en el hilo, en la columna que sostenga tu vida, Ujú, porque también tú eres, así como hemos visto, somos también espíritu y tenemos que darle cuidado a esa parte interna de nosotros. Como también Ujú. sabemos que está el dinero, que es la raíz de todos los males, porque tener plata no es malo. Lo malo es lo que tú haces con la plata, si la pones en primer lugar y tu corazón lo pones allí, que quiero más, porque desarrollas avaricia, quieres más, 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 más y más. Y entonces Y, eso se convierte también en cierta forma una manera de ser idólatra. Sí, y dime, esa ambición lleva a los seres humanos a hacer barbaridades lo que sea por dinero. Sí. contra otros seres humanos. Yo lo Bueno, encuentro dice, abominable. Hasta por los mismos imagínate, hermanos, por sugerencia, se claro, matan. claro. Fíjate que ya lo decía Shakira, que las mujeres ya no se quejan, las mujeres facturan, porque es muy importante tener chavitos, eso da paz. Es así, para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la paz viene a través de tener una buena cuenta en Y el la banco, seguridad ¿no? económica. Claro, entonces fíjate, una de las plataformas de las redes sociales que más fomento tuvo durante la época de la pandemia fue OnlyFans. Y en OnlyFans la gente se quita la ropa, se encuera, enseña sus partes, tiene relaciones sexuales y cobra porque la gente lo vea. Y por exponer eso, que por Wow. dinero yo estoy dispuesto a hacer lo que sea y esta gente no siente bajo ninguna circunstancia de que están haciendo algo malo porque ellos ven que su calidad de vida mejora porque tienen más chavos. También estamos viendo aquí, vieron el muñequito que parece como una marioneta. ¿Qué les puede venir a la mente? Rapidito. Manipulación. Manipulación, ¿qué más? Control, la Con- búsqueda del Ujú. poder, porque yo quiero manipular a la población mundial y nosotros vemos que hay grandes intereses a nivel internacional de tratar de Ujú. controlar los destinos de la humanidad.
de qué nos vamos a morir, quiénes son los que se tienen que morir y de qué se van a morir. O sea, cosas tan así. Y qué van a comprar y qué no van a comprar y cómo lo van Claro, a gastar. claro. Fíjense que además tenemos el celular, que es como una ventana hacia la luz y hacia la oscuridad. Yes. Pero yo estoy más que seguro que aquí a cualquiera se le pierde el celular y mañana compra uno nuevo, porque nosotros no sabemos qué hacer sin el celular. O sea, antes yo me acuerdo que yo me sabía cuando el teléfono era el de la ruedita que se daba vuelta, yo me sabía un montón de teléfono. De números de memoria. Ahora, sin el celular yo no puedo llamar a nadie, yo no me sé los números de nadie. Y yo en estos días y empecé a preguntarle a mis hermanas, y que yo no me sé el número de nadie. Dios mío, estamos perdidos. Cierto ¿No? es. Sí, y entonces Sí. a través del celular te dicen qué cosas debes comprar también, te sugieren qué estilo de vida debes tener, qué Te cosas debes manipulan. creer. Claro que Sí. sí, Es entonces es una horrible. ventana que podemos utilizar también para alcanzar más almas para Cristo, pero también lo convertimos sin el celular. Yo no soy nada, yo no soy nada sin el celular. Llegar a decir eso es una cosa bien tremenda, hermanos, y que el Señor nos cuide de que nosotros tengamos que caer en esa dependencia, ¿no? Porque al fin y Amén. al cabo tenemos que depender es del Señor. Eso es lo Amén. más importante. Bien, ahora hablemos de un tema bastante interesante, pasiones vergonzosas. Vamos a leer Romanos 1 del 26 al 27. Si alguien lo tiene, por favor. Romanos 1 del 26 al 27. Yo no se lo di a nadie. Yo lo tengo, Ah, pues léelo, por favor. Benjamín. Ajá. Dice así la palabra de Dios. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por otra parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Las pasiones vergonzosas habían invadido el imperio romano. De los 15 primeros emperadores que tuvo Roma, más de la mitad se habían acostado o solo con hombres o con hombres y mujeres. Más de la mitad de los primeros 15 eran depravados y algunos practicaban la pedofilia. Si eso ya venía desde la cabeza que mandaba todo el imperio, ¿qué se esperaba del resto de la gente? Si tú lo haces, yo también. Y entonces era una sociedad bastante sumida en el pecado y en este tipo de pasiones vergonzosas. El emperador, por ejemplo, eran depravados y algunos practicaban pedofilia. Tiberio, Calígula, Nerón, Heliogábalo, entre otros, ¿no? Están dentro de los depravados que había como emperadores. Y como caso curioso, el emperador Adriano convirtió a su amante Antino en objeto de culto. A este chico después lo mataron y hicieron una estatua de él y creo que hasta una ciudad le pusieron de nombre y la gente empezó a prenderle vela a la imagen y fue objeto de culto por su belleza y no sé qué. Y hoy en día existen una que otro busto de Antino y se admira y se le ve ya no como objeto de culto, sino como objeto de la estética y esas cosas, ¿no? Sodoma y Gomorra era un detalle, aunque el problema de la conducta sexual en contra de lo establecido por Dios data precisamente de esa época, de la época de Sodoma y Gomorra. Busquemos Génesis 19, vamos a leer el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora leamos el versículo 4 y 5, porque estos ángeles llegaron a la casa de Lot y la gente del pueblo se dio cuenta que los hombres habían llegado. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos
para que los conozcamos. Bueno, y algunas versiones ¿Qué es eso? dicen, sácalos para acostarnos con ellos. Eso es que los conozcamos. Para acostarnos con ellos. ¿Saben? Y yo me puse a pensar, óyeme, y estas tipos de conducta, era muy probable también que cuando, mira, para que el Señor hubiera querido hacer un reset, que vamos a, a borrar esto y vamos Y para el a diluvio, resetear, que para el diluvio, tuvo que haber algo allí también de esas eh, conductas que el Señor, porque para que el sí, Señor diga, yo voy a borrar de la faz de la tierra a esta gente, porque esta gente es mala. Vamos a bien buscar lo que dice podrido. Génesis 6:5, vamos a ver qué nos dice. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, era de continuo la búsqueda del mal, del mal, del mal, del mal. Así que no es de extrañarse que estas conductas también, y recuerden, lo de Noé fue primero y después vino lo de Sodoma, ¿no? Ahora, Ujú. también hay registro de algunas civilizaciones antiguas como Egipto, los cananitas, Babilonia, Grecia, etcétera. Estos pueblos tuvieron prácticas y dioses homosexuales que eran vistos como los dioses de la fertilidad. ¿Ok? Sus deidades reflejaban la forma de pensar de ellos y también reflejaban sus estilos de vida. Aclaremos una cosa, la Biblia aborda este tipo de situaciones como un problema que los hijos de Dios no deberían tener. ¿Cómo usted argumentaría que esto es cierto o que es falso? A ver, volvemos a hacer la pregunta. Sí, por Se supone favor. que la Biblia aborda que este tipo de situaciones no las debería tener un hijo de Dios. Este tipo de problemas, de pasiones vergonzosas, o sea, ya sea lesbianismo o ya sea que sea homosexual gay, anyway, de cualquiera de las dos formas, se plantea que este es un problema que el cristiano no debe tener. Ujú. ¿Qué? ¿Cómo usted argumenta que esto es cierto? ¿O que no lo es? Pues porque si Dios es santo y nosotros somos como Él, todo lo que no es de Él, todo lo que no le agrada, debe ¿Se murió? limpiarse eh, en nosotros, debe ser purificado. Y eso solamente es hecho a través de reconocer a Jesucristo por su sangre que nos limpia de pecado y nos transforma y nos lleva a apartarnos de aquello que caminamos, pero solamente eso puede darse si nos arrepentimos realmente de lo que estábamos haciendo y nos apartamos de eso, como le dijo a la mujer que agarraron y llevaron, la cogieron en adulterio, que el Señor le dijo, vete Y y no no pecas más. peques más, Claro. no lo hagas más. Si alguien más quiere añadir Yo, algo, sí, yo haría algo diferente, porque ver a las personas, ¿sabes? Si yo me pongo a hablarles de santidad, los perdí. ¿No? claro. Entonces, yo creo que hay un diseño detrás del ser Sí, humano, pero hay un diseño perfecto, y el hombre y la mujer están hechos para complementar ese diseño. Desde el comienzo Dios creó el hombre y le dio una mujer. Entonces, si tú lo ves desde ese comienzo, uno complementa al otro. Y entonces su diseño biológico, físico, es para un propósito, pero ¿qué pasa? Como siempre, el hombre tejiversa cambia y desarrolla placeres en otras formas ¿verdad? Que desvirtúan la intención de esa creación. Así Sí, que yo me iría desde la creación a establecer, ¿verdad? Ese propósito. claro. Benjamín, Y cuando tú tienes las situaciones como la gente que defiende tanto la ideología de género como la comunidad LGBTQ+,
tú a esta gente no le puedes plantear nada desde la perspectiva de Jesucristo. Es como si les atentaras con fuego y fueras a quemar, salen huyendo. Esa gente no quiere saber de eso, porque como bien explica aquí al principio, ya esta gente está entregada al pecado y no quieren que le hable de Jesucristo. Vivimos en un mundo caído, ¿no? Que Ujú. hay una línea donde todo es pecado para Dios, ¿no? La mentira, el enojo, bueno, el Claro, pecado de la carne es peor, ¿no? El Estamos viendo chisme. que es también vergonzoso. Pero es un mundo caído, donde hay enfermedad, porque Dios lo hizo todo perfecto. Dios creó al hombre y la mujer. Por la razón que fuera, el hombre decide muchas cosas vergonzosas, ¿no? Pero tenemos un Dios soberano que puede cambiar todo eso malo claro, para su gloria, ¿no? Entonces, yo Amén. conozco a mucha gente que sí está desviada del camino. Tengo compasión de ellos, amor, porque Amén. detesto el pecado, pero no el pecado. Entonces, claro, tampoco estamos libres de que nuestros hijos, nuestros Ujú. nietos, nuestra Exacto. generación pueda tomar una decisión equivocada y no lo vamos a condenar. Le diremos, claro, ¿no? Mira, la palabra de Dios dice esto, te amo, no me parece lo que haces, sigo orando por ti. Y no perder la esperanza, ¿no? De que el Señor puede hacer su obra, puede cambiar, hasta Ujú. la vida más ruin puede cambiar el Señor, sí, amén. porque Yo Él creo es que Dios, has dado ¿no? en el blanco, has dado en el blanco porque es eso, amor. Esa es la Ujú. palabra, con amor, porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador, al ser Ese humano lo amén. ama. Y Sí. entonces Él murió en la cruz por toda la gente que está portándose mal y que está haciendo cosas. Entonces nosotros tenemos que ser ese instrumento de amor. Que el hecho de que tú demuestres amor no quiere decir que tú tengas tolerancia al pecado. Ujú. No, no, no. Tú lo que estás presentando es que Dios, porque si Dios tuvo infinita misericordia conmigo y me perdonó a mí y me salvó a mí, ¿por qué yo voy a detener que ese proceso también sea una verdad en la vida de otra persona? Entonces, media de mí, en mi juicio como ser humano. No, no, no creo Sí, que porque ahí eso sea está lo correcto. juzgando. Y te digo, Claro. Benjamín, que a veces como creyentes somos muy crueles. Claro. Te Y voy fíjense que Es una de las sanidad. frases que yo he estado escuchando cuando tanto la gente de ideología de género como de, de la comunidad LGBTQ, ellos cuando se les hablan acerca del Señor, dicen una frase que quiero compartir con ustedes y me gustaría saber cómo ustedes abordarían a una persona bajo esta circunstancia, porque creo que habrá muchas personas que van a escuchar este video y les puede servir también en el futuro. ¿Cómo abordaría usted a una persona que le argumenta que Dios me quiere como soy porque Dios es amor? Yo le diría, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, y la palabra nos dice que Él no ama el pecado, ya lo hemos dicho, Él Mm. ama al pecador, pero no ama al pecado. Ok, ¿alguien más tiene algo como comentar? Yo pienso que hay muchas personas que están ciegas, pues, no están con una venda en los ojos. Mientras que uno no tenga el Espíritu Santo de Dios, no vas a entender muchas cosas. Claro, Y vas a aferrarte a tu ideología, a tu tradición, a lo que fuera, ¿no? Y el peligro es que todo esté llegando a las iglesias, ¿no? claro, Porque justo ahora en la prédica, no me he informado bien, en la prédica de la iglesia, uno de los líderes, dando la prédica, comentaba que en Argentina y en Colombia, estos pasajes de Romanos ya no se predican porque uno de los líderes es homosexual, ¿no? Cerquita de nosotros, ¿no? Argentina y Colombia. Decía, en la iglesia, uno de los líderes, tanto en Argentina como en Colombia son homosexuales, y estos pasajes de Romanos no los predican, porque no pueden, pues, ¿no? Porque tienen ahí su lucha Si no le conviene. y no les conviene enfrentar este tema, ¿no? Entonces nosotros agradecemos a Dios que aún no tenemos iglesias que estamos obedeciendo a Dios, ¿no? Pero todo es una confusión realmente, porque hay gente que llega a esas iglesias y hay gente que escucha eso y lo ve como algo normal y si dicen viene cristianos, ¿no?
pero es el enemigo que está creando una confusión bárbara en todo sitio, ¿no? Miren, el enfoque de Dios me acepta como soy convierte a Dios en algo que no es. Ujú, Ahora bien, Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es ujú. recto. Sin embargo, ningún atributo único lo representa, porque Él es todas esas cosas a la vez. Ujú. Ninguno le representa exclusivamente. No se puede separar una de sus cualidades de las otras. No se puede separar su omnisciencia de su imparcialidad. No se puede separar su amor de su santidad. Lamentablemente, una gran Ujú. parte del mundo ha tomado el amor de Dios como el todo de su carácter. Y un Dios que es solamente amor nunca castigaría a nadie. Él aceptaría a todos como son, sin demandar nada y recompensando a todos. En la mente de los que creen que Dios los acepta como son, no hay estándar objetivo de comportamiento que Dios espera, ya que Él es solamente amor y nada más. El enfoque de Dios me acepta como soy causa que los perdidos no sean salvos. Este enfoque descarta la urgencia de la obediencia al Señor. Si Dios me acepta sin ninguna condición, ¿por qué me debería importar el llamado de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, según Lucas Exacto. 9:23. Si soy básicamente una buena persona y Dios me acepta Ese. como soy, ¿por qué debería seguirle? Finalmente, busquemos 1 Corintios 6:11. Y si algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, Amén. fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hay una esperanza si aceptamos nuestro pecado, ¿verdad? Y nos arrepentimos, podemos ser limpios. Sí, el Señor puede resetear la vida de cualquier ser humano.